Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estoy aquí para compartir con ustedes esta escuela dominical del Templo El Calvario de Asambleas de Dios. Como recordarán, hemos estado estudiando el Nuevo Testamento. Las últimas 2 semanas estudiamos las cartas de Pablo a las iglesias y hoy vamos a continuar con otras cartas del Nuevo Testamento. Estas otras cartas no fueron escritas por Pablo. Pablo escribió 13 cartas, hoy vamos a ver 8 que no las escribió él, pero que son de igual importancia para nosotros, porque aunque fueron escritas por otros escritores, su autor definitivamente fue el Espíritu Santo y tienen una enseñanza maravillosa para nosotros el día de hoy. Estas cartas del Nuevo Testamento, 3 las escribió Juan, 2 Pedro, 2 cartas fueron escritas por hermanos carnales de nuestro Señor Jesucristo, Santiago y Judas, y hay una carta que es la carta a los Hebreos, que aunque algunos eruditos dicen que la escribió Pablo, no hay una evidencia como en las otras de Pablo de que definitivamente fue él, por lo tanto se considera anónima. En estas cartas vamos a ver que la palabra de Dios describe la vida cristiana. Vamos a ver cómo es un cristiano y cómo describen estas cartas lo que es la vida cristiana. El versículo que tenemos para el día de hoy dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto se encuentra en 2 de Pedro 1:4. Antes de continuar, vamos a presentar el estudio de hoy a nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Oremos. Amado Dios, en este día te loamos y te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Dios, por este día precioso que tú nos regalas, y gracias por tu palabra que es nueva cada mañana. Gracias por las enseñanzas para nuestra vida espiritual que hay en ellas, y gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue hablándonos y sigue guiándonos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que tú nos dirijas en este estudio y que sea para gran edificación espiritual de nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como les decía, estamos estudiando hoy otras cartas del Nuevo Testamento y en la verdad central decíamos que la palabra de Dios describe la vida del cristiano. Y es una pregunta: ¿cómo nosotros podemos reconocer cuando una persona es cristiana o no? ¿Qué cosas tiene un cristiano que le hacen ser diferente? Eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Tenemos una base bíblica muy amplia, por supuesto que estamos estudiando otras cartas del Nuevo Testamento que no las escribió Pablo, y estaremos estudiando la carta a los Hebreos, algunos versículos, la carta a Santiago, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan y también la carta de Judas. Algunos tópicos de cada una de ellas, porque estaremos viendo unos temas muy interesantes como son la preeminencia de Cristo, la provisión de la fe y la necesidad del amor. Y para poder desarrollar estos temas, pues vamos a emplear versículos bíblicos que se encuentran en esta base bíblica. Tenemos, por supuesto, unas metas de la enseñanza y, en primer lugar, comprender por qué los cristianos deben reconocer que Cristo es preeminente y que la fe debe ir acompañada de obras. En segundo lugar, aceptar la responsabilidad que acompaña al llamado a expresar la fe a través de buenas obras. Y en tercer lugar, considerar formas de expresar la fe y el amor piadosos a través de las buenas obras. Como verán, estaremos viendo que Cristo es preeminente en todo,
cómo nosotros afirmamos y demostramos a través de nuestra fe, nuestra conducta cristiana y también de qué forma nosotros podemos expresar las buenas obras. Son temas muy interesantes y que lo vamos a estar viendo. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera parte del estudio de hoy. En este punto de la provisión de la fe, vamos a ver el punto 1, que es la fe produce buenas obras. Vamos a estar viendo la carta de Santiago y también la segunda carta de Pedro. Y vamos a notar algo muy interesante, y es que la fe produce buenas obras. Hemos dicho en clases anteriores que nosotros no podemos ser salvos a través de las obras, sino que somos salvos por la fe. Lo hemos visto en las cartas de Pablo, que el justo por la fe vivirá, y que somos salvos únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la fe que tenemos en Él. Pero esa fe produce o debe producir en nosotros buenas obras, porque supongamos que yo creo en el Señor Jesucristo, pero ¿cómo lo expreso? Tengo que expresarlo con palabras, tengo que expresarlo con mi conducta, tengo que expresarlo con mi comportamiento, y eso es lo que vamos a estar viendo. Leamos qué dice Santiago 2, del 14 al 26, en este punto de que la fe produce buenas obras. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vemos aquí que Santiago quiere enseñarnos algo muy importante. Algunos pensarán que él está contradiciendo lo que dijo Pablo, y realmente no hay contradicción alguna. Son dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es esa moneda? Que somos salvos por fe, pero que si somos salvos por medio de la fe, tenemos que demostrarla. Las personas no están en nuestro interior, solo Dios conoce el interior de las personas. Por lo tanto, si queremos demostrar que somos cristianos, lo debemos hacer a través de las buenas obras. Y aquí el apóstol Santiago nos habla de esto y dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y pone un ejemplo: también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice esto? Algunas personas dicen: yo creo en el Señor Jesucristo, pero no lo demuestran, no viven la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, no tienen obras que el mundo vea que está justificando su fe. Por eso pone este ejemplo de los demonios. Ellos creen, solamente creen, pero no tienen buenas obras. Por otro lado, vamos a ver personas como Abraham, que es el padre de la fe, que sí tuvo obras. ¿Y cómo lo expresó?
Señor, yo creo en ti, yo creo en que va a venir un Mesías, yo creo en la promesa que tú me diste. ¿Y cómo lo probó? A través de la obra. ¿Cómo lo hizo? Cuando Dios le pidió, Abraham, en Isaac te va a ser llamada descendencia. Entonces le dijo a Abraham, ahora sacrifícame a Isaac. Y él no se lo negó. Simplemente él creyó que si Dios le había dicho que él iba a ser o a recibir sus herederos o a tener descendencia por Isaac, él entendió que aunque él lo sacrificara, el Señor lo iba a resucitar, porque esa descendencia iba a ser por Isaac. Lo probó con las obras. Otro ejemplo que da es de una persona que se llama Rahab. Es una mujer muy interesante porque la Biblia dice que era una ramera, pero esta ramera, el Señor logró perdonar sus pecados y está dentro de la genealogía, o sea que fue uno de los ancestros del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y Rahab, si leemos su historia, vemos que ella sí había creído en el Dios de Israel. Ella había visto y le confesó a los espías cuando los vio: yo sé cómo Dios los ha protegido, cómo Dios ha librado batallas por ustedes. Yo creo en ese Dios. ¿Y qué hizo? Para poder demostrar que creía en ese Dios y que Dios se iba a apropiar de esa Jericó, ella alojó en su casa a esos espías. Entonces vemos aquí que ella demostró con obras que ella estaba creyendo. Y a eso es que se refiere Santiago. Usted no puede decir que tiene fe si usted no lo demuestra con obras. Pero por otro lado, hay personas que pueden hacer obras, pero si no tienen fe, no van a ser salvos. Porque la salvación, vuelve y recalca, es únicamente a través de la fe en Jesucristo. Pero todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador tiene que demostrarlo, porque no puede quedarse en un status quo. Y vamos a ver entonces qué dice Pedro acerca de esto. Segunda de Pedro 1, 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, Pedro nos dice, si usted cree y usted dice que tiene fe, añádale otras cosas a su fe que ya usted tiene. Añádale virtud, o sea puro ante los ojos de Dios y del mundo. Y a esa virtud, añádale conocimiento. ¿Y qué conocimiento? Conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. Dominio propio. No podemos estar fluctuantes, tenemos que ser de un tesón, o sea, personas que sean de una sola palabra. Paciencia, piedad, fe, y afecto fraternal, que nos amemos. O sea, quien corona esas obras de la fe es el amor. ¿Qué amor? El amor de Dios en medio de nosotros. O sea que no nos basta con decir yo conozco a Cristo, recibí a Cristo y creo en Él. Vamos a demostrarlo por nuestras obras. O sea, en otras palabras, el segundo punto de que cómo se conoce a un cristiano es que acepta a Cristo, reconoce que es preeminente y en segundo lugar, esa fe que tiene en Cristo le hace actuar como Jesucristo actuó. La fe tiene provisión y vamos a ver en este punto, el punto número 2, persistir en la fe.
Y ahora vamos a la carta de Judas, el segundo hermano de nuestro Señor, porque Santiago ya les dije que era uno de ellos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, tenemos fe, lo demostramos con las obras, y ahora nos dice Judas: persistan en la fe, persistan y hagan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles, las palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y que las repitieron los apóstoles. Dicen: ¿por qué? Hagamos memoria de esa palabra, porque en los postreros días, en los días que estamos viviendo, vendrían burladores, vendrían personas que andarían en malos deseos, o sea, que harían malas obras, que causarían divisiones. Y estos hermanos no eran personas que estaban fuera de lo que es la iglesia, están dentro de nosotros y son a los que la palabra de Dios dice que son cizañas que crecen junto con el trigo. Nosotros debemos demostrar que somos trigo en medio de esa cizaña, que somos pueblo de Dios y que nos comportamos diferentes, que dice: ustedes edifíquense sobre vuestra santísima fe, edifíquense, aprendan más de la fe en Jesucristo, oren en el Espíritu, tengamos una relación directa y personal con el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, demuéstrelo, y lo podemos demostrar a través de las buenas obras, hermanos. Como decía Santiago, si usted ve a un hermano necesitado, no le diga: yo te aprecio, yo te amo, sino que si usted tiene para cubrir su necesidad, cúbrala. Para eso estamos llamados, para sembrar en el reino de Dios. ¿Y cómo sembramos? Ayudando a los necesitados, ayudando a nuestros semejantes. Yo recuerdo un versículo que aprendí cuando era muy chiquita en la escuela dominical de niños, que decía: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la iglesia hay muchas personas necesitadas, pero fuera de la iglesia también. Entonces, hagamos ver nuestra fe a través de las obras. Ayudemos a los demás. Ayudémoslo a conocer a Cristo como Salvador, pero ayudémoslo con el hambre, con vestirlo, con sus necesidades. Si hay un enfermo y usted puede ayudarlo, ayúdelo, porque el Señor se agrada de nosotros cuando nosotros demostramos que Cristo vive en nosotros y que nosotros mostramos el amor a Dios a través de las obras. Vamos a pasar al punto número 3. En el punto número 3 vamos a ver la necesidad del amor, y Dios nos ama. El punto de esta necesidad del amor, vamos a ver el primer punto: Dios nos ama. Dice Juan, primera de Juan 3, del 1 al 3, y luego los versículos del 16 al 18. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Qué gran consejo para nosotros acerca de que Dios nos ama. Y dice Juan que para nosotros no es una sorpresa, porque Juan es el apóstol del amor,
debido a que Juan fue el discípulo amado. Él pudo disfrutar directamente de ese amor de Cristo Jesús, pero pudo demostrarlo también. Lo demostró porque estuvo con nuestro Señor hasta la cruz. Él le acompañó. Y en la cruz, cuando el Señor ya estaba por despedirse, fue a Juan a quien le entregó su madre. O sea que él pudo demostrar su amor por nuestro Señor Jesucristo. Y también Jesús lo amó a él. Y ahora nos dice que Dios nos ama. Dice, miren cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. No solamente somos herederos porque somos hijos, no solo somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Pero al ser hijos de Dios debemos parecernos a nuestro Padre. ¿Y cómo nos parecemos? Dice, el mundo a ustedes no le conoce, no los va a conocer porque no quisieron conocer al Padre. Pero nosotros somos hijos. ¿Y cómo se manifiesta que somos hijos de Dios? A través de lo que el mundo ve que nosotros hacemos, de las obras del Espíritu y las obras de bien que nosotros hacemos. Y dice, y esto que aún no se ha manifestado en nosotros completamente lo que hemos de ser. Entonces pone aquí en el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Si Cristo puso por nosotros su vida, entonces Juan nos da a nosotros un ejemplo más de cómo nosotros debemos servir a nuestros semejantes. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y si el Señor nos manda a poner nuestra vida, ¿cuánto más nuestras pertenencias materiales? Porque sigue diciendo, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora Dios en él? ¿Cómo está usted demostrando? Si usted ve a un hermano en necesidad y a usted le sobra, ¿cómo Dios está obrando en usted? Revisemos esto, mis amados hermanos. Si Cristo nos manda a dar la vida, ¿qué vale más, la vida o la comida? El cuerpo que el vestido. Obviamente que el cuerpo es más importante que el vestido y la vida más que la comida. Y si nosotros, el Señor dio su vida por nosotros y nos parecemos a Él, nosotros debemos hacer las cosas que Él hizo. En el punto número 2, Dios nos llama a amar a los demás. Es una continuación de lo que hemos leído. En 1 de Juan 4, del 7 al 12 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Los versículos del 16 al 21 dicen, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios nos llama a amar a los demás. Y dice aquí que nosotros, los hijos de Dios,
perdónenme, debemos amarnos unos a otros porque Dios es amor. Pero ¿qué tipo de amor nos demuestra Dios o nos ama? Fue un amor tan sincero que dio su vida por nosotros. Un amor que hizo que en obediencia al Padre, Jesús, el Hijo de Dios, se dio por nosotros. En primer lugar, si nosotros amamos a Dios, debemos hacer lo que Dios nos dice. No podemos decir que amamos a Dios y hacer las cosas que a Dios no le agradan, porque en la desobediencia demostramos que no amamos a Dios. Pero parte de la obediencia es amar a su hermano. Y dice la palabra de Dios, no solamente que Él nos amó y que nosotros debemos demostrar que somos sus hijos, sino que el amor de Dios permanece en nosotros cuando amamos a los demás. Y nosotros, dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos sabido, lo hemos conocido. Dios es amor. Pero hay algo importante, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. De manera de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si nosotros tenemos algún temor, temor a la muerte, temor a pasarnos la vida eterna en el infierno, temor a que estamos por perder nuestra salvación, debemos revisarnos y debemos amar a los demás así como Cristo nos amó a nosotros. La persona que ama, y hay un escritor muy famoso que dice que la persona que ama no puede odiar absolutamente a nadie y que si alguno odia a alguien no puede amar absolutamente a otro. Son dos sentimientos que no pueden estar en una misma vida. De manera que si nosotros amamos a Dios, debemos amar a nuestro hermano. Y si amamos a nuestro hermano, no hay oportunidad para que nosotros odiemos a otra persona, o le rechacemos, o le maltratemos, sino que ese amor debe a nosotros hacernos cada vez más perfectos y podemos demostrar el amor de Dios, nuestra fe en Dios, a través del amor hacia los hermanos. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si yo no he visto a Dios y digo que lo amo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y despreciar a mi hermano a quien estoy viendo? No puede ser. Debemos demostrar lo que somos. En otras palabras, la fe sin obras es completamente muerta. Amén. Finalmente, para concluir, ¿qué nos dice Dios? En primer lugar, la percepción de que debemos tener de Cristo es que Él es preeminente, que no es igual ni comparable con nadie. Cristo es especial y debe ser especial en nuestras vidas. Él es el primero en todo. Él es el que nos une con nuestro Creador. Él es el único camino a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, como sumo sacerdote, como gran sumo sacerdote, Él se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Y ese sacrificio nos limpia de una sola vez y para siempre. En tercer lugar, es solo y únicamente a través de Cristo que podemos tener una recta relación con Dios, y esa relación nos hará amar a Dios, a nuestros semejantes y expresarlo realizando buenas obras. Somos salvos por fe, pero debemos demostrarlo a través de las obras. Si soy salvo, debo estar tan agradecida que debo obrar como Cristo obró en mi vida. Entonces, en el Ministerio en Acción, en esta semana, examine qué percepción tiene usted de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo percibe usted? ¿Es Cristo quien tiene el primer lugar en su vida? ¿Reconoce su preeminencia en su vida? Ore para que Dios lo ayude a superar cualquier idea errada que usted tenga del Señor Jesucristo. Segundo, busque a alguien a quien mostrar el amor de manera tangible esta semana. Preferiblemente que sea alguien que usted nunca haya tenido una interacción. Es muy fácil demostrar el amor a un amigo a quien yo siempre quiero agradar. Vamos a buscar a alguien
a quien nosotros no hayamos tenido una relación tan personal, y vamos a ser un amigo, vamos a buscar a esa persona y vamos a traerlo a Cristo a través de una obra de amor. Y finalmente, ore por fortaleza, sabiduría y amor conforme lucha por vivir su fe en Cristo en su comunidad. Es muy difícil permanecer en este tiempo, pero la palabra de Dios nos advierte que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, debemos orar por fortaleza y sabiduría y por amor, conforme esta lucha se ejecuta diariamente en nosotros. La palabra dice que si alguno dice que está firme, mire que no caiga. Debemos estar completamente dependientes de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por sus enseñanzas, y si alguno ha recibido a Cristo, quiere recibir, ha escuchado la palabra de Dios por primera vez, acérquese a nosotros. Si algún hermano se está integrando con la escuela dominical, los videos previos a esta clase sobre el estudio del Nuevo Testamento y del Antiguo están en YouTube, puede verlo en secuencia, y los esperamos el próximo domingo con nuestra próxima clase del Nuevo Testamento. Vamos a orar para ser despedidos. Buen Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos instruyes. Gracias, Señor, porque ellas nos muestran el camino que debemos seguir. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga usando y que tu Espíritu Santo toque las vidas y ponga en nosotros un deseo ferviente y enorme de conocer de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo.